Vamos a ver el tema de las biografías. Vamos a ver primero lo que dice la señora Rigoberta Menchú. La paz no es solamente la ausencia de la guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Muy significativo el pensamiento de Rigoberta Menchú, porque para la mayoría de las personas la paz existe cuando no se están peleando con armas entre un pueblo y el otro. Pues para ella no hay paz mientras en un pueblo haya pobreza, racismo, discriminación y cualquier otro tipo de problemática. Para ella entonces el significado de paz es más abarcador. ¿Por qué está ella? Porque es uno de los grandes líderes que tiene el mundo en cuanto a la erradicación de la pobreza, de las injusticias, y vamos a estudiarla entonces como uno de los grandes personajes del mundo, de lo que es el mundo actual. Dice que la biografía cuenta y narra la historia y de la vida de un personaje. Narra acontecimientos, narra logros, en algunos casos puede narrar algunas tristezas, pero que sean significativas para la vida del personaje y que repercutan en su actuar dentro de la sociedad. La palabra biografía se divide o viene de la raíz bio, que es vida, y grafía, escritura. Entonces, la biografía también habla de los contextos históricos, sociales y políticos de un personaje. A través de la biografía de una persona, nosotros podemos enterarnos o estar al día de lo que pasa dentro de una sociedad en general, porque ese personaje, al ser parte de una sociedad, va a reflejar los problemas, va a vivir los problemas de esa época y nosotros podemos estudiar esa parte a través de la vida de ese personaje. La biografía presenta características claras, que es un texto que muestra una información relevante, es una estructura narrativa porque va contando de manera procesal por pasos simultáneos, uno detrás del otro, la vida de ese personaje. Habla de personas, lugares y fechas significativas. Está escrita en tercera persona, generalmente escrita en tercera persona cuando otra persona escribe la biografía, pero también puede estar escrita en primera persona cuando el mismo personaje escribe su vida, y en ese caso se llama autobiografía, que lo vamos a ver más adelante. Las biografías están escritas por historiadores, cronistas y periodistas. Vamos a ver entonces cómo se puede elaborar una biografía. Una biografía la podemos elaborar cuando vamos a decidir sobre quién vamos a escribir. Vamos a buscar información importante de ese personaje, su vida, su fecha de nacimiento, sus estudios, los hechos históricos o relevantes que estaban en su alrededor, en su niñez, en su adolescencia y hasta el momento de su muerte, si es que ha fallecido. Y después entonces se hace un borrador, como todo tipo de corrección, para revisar ortografía, redacción, secuencia de ideas y que tenga la estructura necesaria de una biografía. Dice también que además de la biografía podemos encontrar la autobiografía, que no es más que cuando el mismo personaje escribe sobre su propia vida, sobre su nacimiento, los logros y fracasos. Las biografías también pueden ser autorizadas y no autorizadas. También cabe la posibilidad de que hagan una biografía de un personaje que todavía esté vivo, o sea que no todas las biografías deben tener fecha de muerte. Aquí entonces aparece una manera de presentar las diferencias y las similitudes o el punto de encuentro entre una autobiografía y una biografía. ¿Qué tienen en común ambos textos? Que relatan la vida de una persona y que enfoca la información de manera pertinente. Generalmente vamos a encontrar lo mismo: el nacimiento, la educación, la carrera, los logros, las problemáticas de su vida. Eso es lo que vamos a encontrar entre las dos, en una auto y en una biografía. ¿Qué pasa en la autobiografía? ¿En qué se diferencia?
en que está escrita por la misma persona que narra su vida, suele ser más íntima y reveladora, obviamente, porque si yo voy a escribir, lo que yo voy a escribir es porque yo lo siento, y si otra persona lo va a escribir, pues solamente puede escribir lo que vio o lo que leyó, pero no va a escribir lo que sentía el escritor porque no está sintiéndolo en ese momento. El autor escribe sobre su propia vida. En una biografía está escrita en tercera persona, la autobiografía está escrita en primera, yo. La biografía está escrita en tercera persona. Es más objetiva, por lo que les dije, el que busca la información solamente va a escribir lo que recopiló de información o lo que pudo haber percibido si el autor está vivo, pero no puede ser subjetiva porque él solamente puede escribir lo que ve. Y aquí entonces aparece lo que es la biografía autorizada y no autorizada. Para escribir una autobiografía, yo puedo escribir, usted puede escribir su autobiografía tomando en cuenta ciertas partes principales que debe tener, como la fecha, el lugar de nacimiento, los acontecimientos importantes, los adjetivos que se pueden utilizar para describirse a uno mismo y los acontecimientos importantes de su niñez. A eso le pueden agregar también los estudios, le pueden agregar acontecimientos de juventud, los logros, todo lo que usted quiera resaltar de su vida, usted lo puede poner en una autobiografía. Aquí hay otro esquema. Hago constar que estos son esquemas base para empezar a trabajar. No es que yo voy a presentar la autobiografía o la biografía de esa manera. En esta imagen acá vemos cómo se presentan las biografías bien sintetizadas, bien concretas. Esta es la biografía de la señora Marie Curie. Ella y su esposa descubrieron, ella y su esposo descubrieron la teoría de la relatividad. Ella ganó premio Nobel de Química y de Ciencia y de todo lo demás. Entonces, esta es una manera práctica, divertida, creativa e ingeniosa de presentar una biografía, no solamente un texto donde comienza con una narración y va escribiendo un documento en Word y termina. Este tipo de presentación es más dinámica para presentar a un personaje. Miren, aquí tienen cuando nació, aquí tienen la importancia que fue el desarrollo de la teoría de la radioactividad, acá que ganó el premio Nobel, acá que murió a causa de sus propios experimentos porque desarrolló cáncer. Dice aquí que descubrió dos elementos, que es el potasio y el radio, si no me equivoco. Y dice acá que como apunte importante es que ella fue la primera mujer en dar clases en una universidad en Francia. O sea, que no era cualquier personaje. Fue un gran personaje de la humanidad en el área científica. Y al final, pues ponen un pensamiento de la señora Curie. Acá entonces hay un ejemplo de una biografía, dicha sea de paso, no está en orden, sino que esto sería como una práctica para ver que la biografía debe llevar un orden estipulado y puede que responda a ciertas preguntas esenciales para poder hacer una biografía. Y acá aparece entonces la parte del taller que aparece en el módulo y que deben resolver. Según aparece en el módulo, dice que ustedes tienen que estudiar la biografía de los personajes que aparecen en su módulo. En el módulo aparece Mahatma Gandhi, Mandela y Malala. Estos que están aquí no son precisamente los que dicen allá. Este es un ejemplo que ustedes pueden seguir. Aquí iría la imagen de Mandela, Gandhi y Malala, que son los tres que aparecen en su módulo. Este es el cuadro comparativo porque su módulo dice que ustedes deben hacer un cuadro comparativo entre los tres personajes ilustres que aparecen en su módulo. Entonces, ¿qué van a hacer? Este es un ejemplo que usted puede desarrollar como cuadro comparativo. Vamos a pensar que el personaje 1 es el señor Gandhi, el personaje 2 es Malala, el personaje 3 es Mandela. ¿Qué van a hacer ustedes?
van a investigarse la vida de cada uno de ellos y van a desarrollar los puntos que aparecen en su módulo. El primero dice, enumera 2 hechos históricos con base en la lectura de las biografías. Usted va a buscar la biografía de Gandhi, la de Malala y la de Mandela y va a ubicar aquí cuáles son los 2 hechos históricos que circulan en la vida de Gandhi, cuáles son los 2 hechos históricos que circulan en la vida de Malala y cuáles son los 2 hechos históricos que circulan en la vida de Mandela. Y así sucesivamente van desarrollando cada una de las preguntas que aparece en el módulo. La siguiente dice, describe cómo era la situación política y cultural que rodea a los personajes. Entonces usted aquí va a buscar en la vida de esos personajes cómo era la situación de aquí, cómo era la de acá y cómo era la de acá. Después dice, explica qué motivó a los personajes a actuar de la siguiente forma. Práctica de la no violencia y las huelgas de hambre. Entonces usted va a ver qué hizo Malala. Si Malala hizo huelga de hambre, si practicó la no violencia y usted lo va a ir colocando debajo de cada uno de sus personajes. Pero las preguntas están en el módulo, son las que usted debe desarrollar. Además dice ahí que usted debe desarrollar 3 características extras que no aparezcan en el módulo. Entonces usted puede poner cuándo nació, cuándo murió, qué estudios tuvo, o sea, cualquier otro aspecto importante en la vida de cada uno de ellos, pero usted los va a comparar entre los 3. Ejemplo, si Mandela vamos a poner que fue un abogado. Ejemplo, usted va a poner aquí que estudió leyes. Si Malala fue una abogada, usted va a poner ahí que Malala fue abogada. Si va a poner que Gandhi fue un arquitecto, entonces usted va a poner que fue un arquitecto. Cosa que no es cierto porque ninguno de los 3 fue arquitecto, ni fue ingeniero, ni nada. Les estoy poniendo un ejemplo para que ustedes puedan completarla, porque la idea es que ustedes después de leer la biografía puedan desarrollar los aspectos extras que se piden de cada uno de ellos. Ya yo les puse ahí cuándo nació. Entonces busqué cuándo nació uno, cuándo nació el otro y cuándo nació el otro. Ese sería un aspecto a comparar. Y hay otros aspectos que yo no se los voy a decir porque son ustedes los que tienen que descubrirlos y ponerlos ahí. Recuerden que la parte investigativa es fundamental en el desarrollo del estudiante en el nivel y en la época que sea. La época del conductismo ya pasó. Yo les estoy dando unos puntos relevantes. Usted, después que lee la biografía de los 3, entonces usted puede anexar los puntos que usted crea necesario para poder ampliar su cuadro comparativo. Es más, en el módulo de ustedes aparece que ustedes pueden hacer, hay una dirección electrónica que usted puede consultar donde puede buscar más información sobre las características de cada uno de ellos. Es más, dice ahí que usted tiene que hacer énfasis en hacer referencia a las direcciones electrónicas que usted utilizó para buscar las biografías. O sea, que debe buscar y utilizar el manual de APA, que no es más que el manual que le va a servir a usted para ver cómo se hace una introducción, un índice, una referencia bibliográfica. Y ese manual no tiene mayor explicación porque se explica por sí solo. Usted solamente pone último manual de APA y ahí le aparece a usted cómo hacer una referencia bibliográfica. ¿Por qué? Porque ya es hora de que ustedes vayan dándole formalidad a los trabajos que ustedes realicen. Y a través de la referencia bibliográfica o bibliografía, como le quieran llamar, le va a dar un peso al trabajo que usted sustente, no solamente en la materia de español, sino en cualquier materia, porque ahí está la base de que usted no está inventando el contenido, sino que usted tiene una base de la investigación.